finalmente estamos en el marco, y yo creo que para nosotros será muy importante, en el marco del centenario del Instituto, esta casa de la creación de los estudios hispánicos en la Sorbona. Y tenemos el inmenso privilegio, yo creo que es la palabra, de recibir, acoger hoy a María Novaro. Yo la puedo presentar brevemente y luego vamos a ver un material que nos ha proporcionado y será una pista para entender su trabajo y la directora, quién es, cómo trabaja. Bien, eres de la Ciudad de México, directora de cine reconocida internacionalmente, y cada nueva película suya constituye un evento que nadie quiere perderse. Estudiaste sociología en ciencias políticas, pero comenzaste la carrera en la UNAM y, según yo, pero luego a ver si lo puedes platicar, marcó tu manera de trabajar en el cine. Luego descubriste que el séptimo arte, o sea, el cine, era lo tuyo a partir del 81, me parece, mediante tu colaboración como asesora en varios rodajes de documentales, y participaste en la década de los años 70 en el colectivo de Cine Mujer. Bien. Y posteriormente en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, que es una institución en México. Dirigiste, también pudiste producir, me parece, y fotografiar una veintena de cortometrajes. Este es el inicio de tu carrera. Has sido reconocida con varias nominaciones al premio Ariel, que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, y has ganado el Ariel en 2 ocasiones, vimos, Lola y Sin dejar huella. Eres pionera en la industria cinematográfica y has reconocido que ha sido difícil triunfar en el ámbito del cine en este país, México. Yo diría que no solo México es difícil para las mujeres directoras de cine, y donde hacer cine es cosa de hombres. De la filmografía, yo creo que hablaremos después, y si te parece, lanzamos el video. ¿Sí? Yo quiero que trabajar con esto, con la cámara. Encontré un vehículo para que esas cosas que me gustaba mirar, que me gustaba conservar, que me gustaba después retransmitir, las hiciera yo a partir de una cámara y para una pantalla. Para mí hacer cine es el enorme privilegio de vivir muchas vidas, de inventarme muchas existencias. En el largo periodo en el que además trabajo una película, vivo una vida intensamente, la vivo en la frontera, o la vivo bailando, o la vivo viajando. Entonces, vivir esas vidas es meterme en la piel de esos personajes. ¿Ya ves qué duran las del pasado desde que me quedé sola? Pues sí, pero yo te lo advertí desde que te casaste. Siempre confié en mi intuición y siempre he trabajado muy espontáneamente, preservando lo que realmente quiero decir. No encuentro a mi hombre ideal. No existe el hombre ideal. El mío sí. No ha estado en mi naturaleza permitir que esquemas o propósitos determinen las historias que voy a contar. Escribo para los ambientes, escribo para las atmósferas, escribo para la gente que ya conocí. Ven, Cosmo, ven.
Yo estoy aquí haciendo una exposición en lo tocante al arte chicano y sus videos alternativos. Oh, sí. Entonces el componente de mis ficciones tiene un altísimo porcentaje de documental. No altero demasiado la realidad al filmar, la reproduzco, la hago funcionar para la historia. Pero como sí me encanta contar historias, pues encontré como una mezcla de las dos cosas. Y creo que ese es un sello personal desde mi cine más original. A mí sí me gustaría trabajar en un hotel, pero de dueña. No creo que mi cine sea feminista como tal, ¿Qué dirían Silvia y Teres en el directo? o no me gusta que lo cataloguen así porque no me gustan las etiquetas. Rompe dicharachos, señala desnudo. Sanos de la taza, vías de dulce. Y siempre vi con mis abuelas, mis tías, el tejido absolutamente solidario, divertido, de apoyo que tiene el mundo de las mujeres. Y yo reflejo ese mundo, no tiene mayor ciencia. Señal de que está vivo. Yo creo, sinceramente, que hablo de mujeres reales y verdaderas con las que las otras mujeres podemos reconocernos. Y sí me interesa hablar de mujeres que toman las riendas de su vida o lo intentan. ¿No me parquearas por aquí? ¿Sí? Ay, no me podría preguntar para que conozca la colonia. Vale, ¿tú quieres lo bueno para la ruta? Sí, tú no. Sí, ¿no? Sí. Bueno, sí, señor, ¿cómo no? ¿Ya? Y siempre tengo que tener algún elemento que me permita identificarme con mis personajes. Yo me atrevo a decir que he experimentado con cómo mover la cámara y cómo ponerla de una manera más femenina. Que eso va más allá de las historias que estoy contando o de cómo funcionan las protagonistas. Sí existe la mirada femenina en mi cine y yo la disfruto mucho. Yo creo que los colores en mis películas es otra cosa que yo descubro, no le invento. Ay, además viviendo en México, pues el color, ¿no? El color y la música son dos cosas que tengo presentes cuando escribo la historia, que estoy sintiendo, de las que trato de rodearme. El color y la música son el estado de ánimo, son la emoción que voy a querer transmitir con esa película, son eso, la construcción de las emociones. Creo en el cine que refleja la vida. Con su lenguaje cantaré. Bailamos. Preciosa. Ay, mamá, sí, ya no puedo. Que tu comunica. Pero para mí una norma de vida es que si no podemos ser felices, por lo menos debemos ser alegres. Bueno, yo creo que en este documental, reconocimos varios extractos de sus películas, incluso Azul Celeste, que es uno de sus cortometrajes. Es que yo no sé si se han editado, me parece que hay uno que está en Nueva York. Pero, una isla rodeada de agua, sí. sí. Bueno, ahora le voy a dejar la palabra a María.
Bueno, presenté este material porque no sabía cómo compartir, no tengo un extracto de imágenes de 40 años que tengo haciendo cine, y bueno, una amiga, Rosadela López Zuckerman, hizo este trabajo, que lo hizo obviamente con mucho cariño, y dije, bueno, ahí se ve algo de lo que he hecho para que me conozcan. Ahora que lo veía, pues empiezo hablando de que me enamoré de la cámara, y dije, será una exageración haber dicho eso, y conforme seguía viendo dije, no, no es una exageración, sí me enamoré de la cámara. Yo empecé a hacer cine, tenía en mi educación, en mi ambiente familiar, mucha influencia de escritores. Mi papá era poeta y editor. En mi casa se hablaba mucho de literatura, leíamos mucho, leí mucho desde niña. La palabra era algo que se valoraba mucho y que siempre tuve la conciencia de que con la palabra se podían lograr muchas cosas. Y en cambio la cámara fue un descubrimiento, fue un flechazo. Yo había estudiado, como presentaste, había estudiado sociología en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, porque quería conocer mi país, porque quería entender mi país, porque quería entender a México en los muchos Méxicos que hay. México es un país con una enorme diversidad interna, con una riqueza cultural muy, muy grande, como lo es Francia. Es un país además físicamente muy, muy grande, con regiones muy, muy diferentes. Y estudié sociología, creo que sobre todo para conocer México. Pero como socióloga me invitaron a trabajar con ellas un grupo de mujeres, el colectivo Cine Mujer. Estoy hablándoles de la prehistoria, de los años 70. Había un colectivo de cine de mujeres feministas en México. Creo que fue el primer colectivo de mujeres feministas haciendo cine en el mundo. Y resulta que en un país tan machista como México, ahí estaban. Me invitaron a trabajar con ellas, que hacían documentales, como socióloga, para que yo les ayudara a relacionarse con organizaciones campesinas y llevarlas a ciertos lugares. Y desde el primer momento, en el primer documental que trabajé con ellas, pues eso, me enamoré de la cámara. Porque quisiera explicarles lo que sucedió hace 40 años. Vi la cámara y entendí que esa era una herramienta que yo no había pensado antes, para también explicar, contar, transmitir, comunicar. Me di cuenta que con la cámara podía elegir qué poner frente a la cámara o qué fragmentos de realidad capturar, incluso qué imágenes construir directamente enfrente de la cámara, cuáles descubrir porque están ahí en la realidad. En ese entonces, por supuesto, eran cámaras con negativo, empezábamos trabajando con cámaras de 16 milímetros, y bueno, y todo lo que venía con la cámara, ¿no? En ese entonces hacíamos el sonido con una maquinita que se llamaba Nagra, con una cinta magnética. Con eso se registraba el sonido. También empecé a adorar registrar el sonido, guardar el sonido, atesorar lo que la gente decía, las imágenes de la gente, las historias. Y luego estaba editar, ¿no? Que editábamos en ese entonces en una editora de pedal vertical, una moviola vertical, que ya ahora suena muy viejo, pero ya entonces cuando lo usábamos también ya era muy viejo, pero era la que teníamos, la que había en todas partes, que se parecía mucho a hacer costura. De hecho, una compañera del colectivo Cine Mujer decía, vamos a costurar. En lugar de decir vamos a editar, decía vamos a costurar. Y yo sí sabía coser, sabía usar la máquina de coser, y ahora era usar el pedal y poner en lugar de hilo y telas fragmentos de las imágenes que habíamos hecho con la cámara, y a costurar, a editar. Entonces aprendí con ellas a usar la moviola para editar, la Nagra para grabar sonido, la cámara para filmar con negativo de 16 milímetros. Y de verdad fue un enamoramiento de las herramientas, es decir, sí, la palabra sí, y me encanta escribir, y me encanta escuchar la palabra, pero aparte está todo esto. Yo tengo que aprender a usar toda esta herramienta, que es un sello de mi oficio, del que les voy a estar hablando durante un rato, muy importante. Es una forma creativa, me atrevo a decir que artística,
que utilice herramientas que además han evolucionado a lo largo de los 40 años de mi carrera. He visto la evolución de las herramientas y es fascinante usar esas herramientas para contar y para transmitir y para proyectar. Entonces, con el colectivo Cine Mujer, trabajando en los documentales, hice con ellas y trabajamos juntas en 3 documentales, uno sobre mujeres campesinas, otro sobre la frontera de México con Estados Unidos, otro de un barrio popular en la Ciudad de México, donde las mujeres estaban organizadas. Ellas ya habían hecho otro sobre el asunto del cuerpo de la mujer, la reapropiación del cuerpo de la mujer, estoy hablando de los 70s, y del aborto, en tiempos muy anteriores a que en México se legalizara, por lo menos en la Ciudad de México, bueno, en todo el país ya, se legalizara la interrupción del embarazo, en fin, una serie de temas. Pero bueno, lo que yo descubrí es que esas herramientas, esa cámara, esa moviola con la que uno costuraba, esa cajita mágica de Nagra donde ponía uno la cinta y capturaba todo lo que la gente decía y los sonidos, eso era lo que yo quería aprender a usar muy, muy bien. Y entonces estudié una segunda carrera que fue en la Escuela de Cine también de la UNAM, en el CUEC. Estudié durante 5 años la carrera de cine. Descubrí muy pronto, claro, me encantaba como a todo mundo ir al cine y ver las películas. Por supuesto que conocía las películas. Nunca me había imaginado que yo las podía hacer o que en México se podían hacer películas o que yo podía tener las herramientas para hacerlo. Ese fue el descubrimiento. Y entré a la Escuela de Cine en el CUEC y tuve otra, aparte de haber trabajado con el colectivo Cine Mujer, que me sensibilizó mucho, además como mujer es inevitable estar sensibilizada a la situación propia como mujeres, sobre todo en un país de mucho machismo como es México. Y en la universidad pasé el examen escrito, que eran 2 etapas, y presenté un montón de cosas, fui pasando porque era muy estricta la selección. Y cuando pasé a la etapa de las entrevistas, los maestros y los sinodales, la única pregunta que repitieron interminablemente era qué iba yo a hacer con los 2 hijos que yo ya tenía, porque yo era mamá soltera de 2 niños pequeños, y que cómo iba yo a poder estudiar cine si yo tenía 2 hijos. No hablamos de cine, no me preguntaron de lo que había hecho por escrito, nada. Todo era, vas a ocupar un lugar y tienes 2 hijos y vas a abandonar la escuela porque ya tienes 2 hijos, y cómo vas a estudiar. Y son cosas afortunadas porque te van formando en la convicción de, pues voy a demostrar que sí voy a hacer cine y que sí tengo mis 2 hijos, y además voy a hablar interminablemente de eso, de tener hijos y de ser mujer y de que te estén preguntando estas tonterías, ¿no? Y de lo que se siente y de cómo hay que reaccionar. Terminé la escuela con 3 hijos. De lo que también, aparte de que disfruto mucho ser mamá, pues aparte era también una especie de statement, ¿no? Sí, hice la carrera, hice los 5 años y aparte tengo un hijo más, una hija. Y bueno, empezaron a formarse como pues la vida te va llevando, ¿no? La vida te va poniendo encrucijadas y vas formándote en función de lo que la vida te va presentando. Pero esas cosas empezaron a formar en mí la convicción de que claro que tenía que contar las cosas como mujer. Fíjense que les estoy platicando un poco a partir de lo que sé, de lo que me pasó a mí, de la historia de mi profesión, de cómo la asumí yo, qué quería hacer, con qué herramientas y cómo la quería hacer, que era claramente como mujer, ¿no? Que además yo no lo veía reflejado en las pantallas de México. Yo decía, yo necesito contar como mujer. Tengo una manera de ver las cosas diferente y la quiero siempre proponer. ¿Qué empezó a pasar con mis primeros proyectos? Mis primeros proyectos, cuando yo presentaba el guión, empecé a escuchar una palabra muy frecuentemente, muy frecuentemente, que era que me decían, yo era muy trabajadora, soy muy obsesiva, soy muy trabajadora. Entonces, pues en la escuela no podían decir que yo no hacía las cosas, yo presentaba todos los trabajos, hacía incluso el trabajo de muchos compañeros, les editaba a ellos y les fotografiaba a ellos y les terminaba películas a varios compañeros, y no podían decir que no estaba yo trabajando. Pero cuando presentaba mis propios proyectos, empecé a escuchar mucho una palabra, me decían, no trata de nada, no cuentas nada.
Yo estaba escribiendo historias de niñas o de mamás que batallaban con sus hijos y del mundo femenino, y se me decía que eso era nada. La palabra nada no saben cuántas veces la escuché. Nada, ¿no? Incluso cuando, estoy brincando un poco en el tiempo, pero cuando hice mi primer largometraje, Lola, lo vio un gran director de cine de México, Felipe Casals, con quien yo había trabajado de asistente, que me ayudó a aprender muchas cosas. Y cuando vio la película Lola, que es sobre una madre soltera con su niña en la Ciudad de México, fíjense qué ironía, justo después del terremoto del 85, que la ciudad estaba como está hoy, destruida. Hice esa película haciendo un símil entre esta mujer con su niña teniendo dificultades para salir adelante en la vida y la misma ciudad con todas sus dificultades y el dolor emocional de mi ciudad. Y la película la vio Felipe Casals y me dijo, María, sabes mover la cámara, has adquirido muchas herramientas, lo haces muy bien, pero cuenta algo. No cuentas nada. Y era nada, bueno, pues vamos a seguir contando nada. Como que esas cosas me ayudaban a fortalecer mi idea de que era esa visión o ese punto de vista, o eso que otros no estaban contando o no estaban queriendo ver, que era esa mi función en las películas. El cine también, hablando del cómo hacer, descubrí muy pronto, al estudiar en la escuela de cine, que es un medio expresivo que también tiene mucho contacto con los sueños, que tiene las mismas texturas y estructuras de los sueños, que es emocional, es visual, es elíptico, se parece en muchísimos niveles a los sueños. Y era algo que yo hacía desde adolescente, tengo hasta la fecha, soy religiosamente, no sé qué dirían los psicoanalistas, pero religiosamente anoto mis sueños, tengo un montón de libretas anotando mis sueños, los pienso mucho, no hay pocas cosas en mis películas que vengan de sueños, incluso movimientos de cámara, algunas veces vienen porque lo soñé movimientos de cámara, no como movimientos de cámara, sino como movimientos de vista, ¿no? De cómo moverse, y luego digo, claro, así voy a mover la cámara, como soñé. Entonces se interrelaciona. Me gustó muchísimo eso de este medio expresivo de hacer cine, que aparte de la palabra me permitía usar estos niveles y que con el cine yo también podía, son retos maravillosos, no sé cómo explicárselos, pero podía contar el espacio y el tiempo en el cine. Podía elegir cómo transcurre el tiempo por vía de las elipsis y qué escenas se filman y cuáles uno deja de contar y cómo transcurren las cosas. Eso me encantó del cine. Entonces, digamos, todo empezó con conocer y enamorarme de las herramientas y tratar de aprenderlas al máximo posible. El CUEC, la Escuela de Cine de la UNAM, daba una formación que yo agradeceré toda la vida porque era aprender todas las tareas del cine por diferentes etapas, ¿no? Aprender realmente a fotografiar, aprender realmente a hacer sonido, aprender realmente a editar, aprender a producir. Todo eso nos lo daba la escuela, entonces te formas de una manera muy amplia. El cine finalmente ya industrial es muy especializado y la gente a veces está solo en una especialidad del cine, pero la escuela me dio esa gran oportunidad de tener todas las formaciones. Y al tener las herramientas y al tener, digamos, ¿cómo lo diría? Como el punto de vista del cual mi forma de situarme en hacer cine era situarme como mujer, era decir, mi voz es válida como mujer, no hay muchas mujeres hablando en el cine mexicano y por eso estoy en esto, porque yo sí quiero hablar como mujer, siempre quiero hablar como mujer y creo firmemente que sí hay un punto de vista, sí hay una manera de contarlo y sí hay otra óptica para hacer las cosas. Pero todo esto finalmente tenía que ver con qué es lo que quería yo contar. Y lo que siempre fue, desde que estudié sociología, mi convicción más profunda, y lo ha sido en todas mis películas, y es algo que amo profundamente, es contar mi país. Me encanta mi país.
Me encanta México. Me descubro diferentes aspectos de mi país en diferentes regiones, viajo, grabo, escucho a las personas, escucho historias, reflexiono aspectos diferentes de la cultura de mi país y luego trato de armarlos en una película y contarlos. Así como tú mencionabas, mi primer corto escolar que tuvo éxito, digamos que ya era un poco más profesional, era ya en cuarto año de la escuela de cine, fue Una isla rodeada de agua, un cortito de media hora que compró el Museo de Arte Moderno de Nueva York, porque estaba bien chistosito. Contaba una historia de una niña en la costa de Guerrero que tiene ojos azules y por lo tanto ve la realidad con otros colores de los colores reales, porque sus ojos son azules y todo el mundo dice, claro, ella ve el mar violeta porque los ojos azules le cambian el color del mar y en fin, cosas así. Pero todo en un contexto además de una todavía reciente lucha guerrillera en la región de Guerrero. Entonces una niña que también sabe que su mamá pudo haberse ido con la guerrilla de Lucio Cabañas, pero hay otra posibilidad, que pudo haberse ido de prostituta a Acapulco. Y en fin, la niña anda buscando a la mamá en esas posibilidades y viendo las cosas cambiadas, bien loquita la película. Y en esos tiempos de negativo, para contar la subjetividad de la niña y que viera otros colores, poníamos una mica enfrente del lente de la cámara. Fíjense, en los tiempos digitales, ¿quién me iba a decir que esa era otra onda? Pero en ese entonces poníamos una mica enfrente del lente de la cámara y coloreábamos a mano. Coloreábamos el mar de otro color, el cielo de otro color, las montañas de otro color. Y quedó loquita la película, pero bonita. Y la compró el Museo de Arte Moderno en Nueva York y me empezó a abrir como la vida, la carrera, ¿no? Empecé a tener oportunidades, ¿no? Y en cada película empecé a elegir un México para contar. En Lola, mi primer largometraje, como les contaba, es una mujer en relación a la ciudad destruida después del terremoto del 85 y el dolor profundo que eso significa, que es con el que vengo ahora. Y después hice Danzón porque quería una película muy alegre. Danzón es una película de baile, de música, se estrenó aquí en París ¿qué sería? En el 91, yo creo. Me acuerdo que vine a París en diciembre, que fue el estreno comercial de Danzón, y que pusieron los pósters en el metro. Europa se hace muy, muy oscura, ¿no? En invierno la gente se viste toda de negro y todo está muy nublado. Y el póster de Danzón, que era de muchos colores, se veía en el metro. Sacaba yo muchas fotos en el metro aquí en París, porque me encantaba ver el póster de mi película lleno de colores en el diciembre parisino. Y le fue bien, estuvo muchos meses en cartelera aquí, Danzón, se hizo una escuela de bailar Danzón, en fin, se puso... Funcionó. Estuvo en Cannes. La película había estado en el Festival de Cannes, había estrenado en el Festival de Cannes. Y es una película de baile, ¿no? De la pasión de mi país por el baile, especialmente de esa forma del baile que es el danzón, que es un baile maravilloso, que creo que de alguna manera resume cierta sexualidad mexicana, que es como muy intensa pero contenida, como con ciertas formas y rituales particulares. Y en el danzón, los danzoneros tienen un dicho que dicen que en la vida, como en el baile, el hombre manda y la mujer obedece. Y me encantó. Como siempre esas cosas que cuando me dicen esas cosas bárbaras, me encantan. Yo dije, claro, sí, vamos, y al bailar como mujer y sabiendo bailar, me encanta ese ritual en que el hombre guía y la mujer sigue. Yo decía, pues yo voy a hacer una película en la que en el baile sí y en la vida no. Y en la vida no. Y bueno, construí a partir de eso la película de Danzón, que es una película que me ha dado muchas alegrías. Hice otra película en la frontera de México con Estados Unidos, allá por los años 90, por el 92, 93. En México tenemos una frase que decimos que creo que ilustra muy bien un sentimiento generalizado en mi país, que es que México es un país que está muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos. Y eso es totalmente cierto, ¿no? Es fuente de muchos males. Ahora, por ejemplo, del crimen organizado y la droga,
y de las armas que vienen de Estados Unidos. Es un problema muy serio ser frontera con Estados Unidos, muy, muy serio. Y nos identifica en muchos niveles, pero también nos causa como muchos flujos complicados de vida, ¿no? Hice la película en la frontera, sobre cómo en ese entonces cruzaba la gente la frontera, que era una frontera mucho más amable que la que hay ahora, finalmente. Se llama El Jardín del Edén, esa película. Estuve viviendo en Tijuana y filmé también de una manera muy documental cómo era el cruce en la frontera en esa época. Después hice una película que se llama, estoy hablando de los largometrajes sobre todo, ¿no? Una película que se llama Sin dejar huella, que es un road movie que empieza en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, y termina en la frontera del Caribe mexicano, en la frontera de México con Belice. Y era un road movie aventurero de 2 mujeres. Ahí de nuevo las cosas siempre se repiten, ¿no? Hubo un productor español, coproductor de la película, que me pedía que no fueran los personajes 2 mujeres, sino que fueran un hombre y una mujer. Y me decía, para que sea más interesante. Y yo le decía, yo creo que es más interesante si son 2 mujeres, porque road movies de un hombre y una mujer o de 2 hombres hay muchos. Me decía, sí, pero de 2 mujeres ya está Thelma y Luis. Yo decía, sí, pero es una. Es una, ya está Thelma y Luis, y yo quiero hacer otra y es diferente, ¿no? Pero no saben, me mandó expertos en analizar guiones que escribieron páginas diciendo por qué yo debía cambiar uno de los personajes a ser un hombre. Pero esas cosas siempre para mí son afortunadas porque me hacen repensar, bueno, ¿qué pasaría si es un hombre y una mujer? Y digo, claro que no, son 2 mujeres. Y se hacen amigas, y son 2 bandidas, y de eso va, ¿no? Entonces me reafirman en mi necesidad de contar cosas que otros no han contado, porque pues soy mujer y las quiero contar, ¿no? Y esa es Sin dejar huella, esa película aventurera. Recorrí todo México, de extremo a extremo, y de alguna manera contaba que el sueño, a lo mejor no es el sueño americano de ir del sur de México a Estados Unidos o a la frontera, sino que era al revés, huir de la frontera y acabar en el paraíso del sur de México. Y bueno, ese era mi relato, ¿no? Ahí vieron fragmentitos de estas cosas que les estoy contando, muy breves, pero bueno, ahí están esas películas. Hice una película, hablando de nuevo de las herramientas para hacer cine. También he sido muy afortunada porque en los 40 años que tengo trabajando cine, me ha tocado vivir la gran transformación tecnológica de cómo se hace el cine. Y la aparición con este siglo, básicamente, a fines de los 90 o en la década de los 90, la aparición del cine digital, ¿no? Que empezó a quedar a quedar rezagado el negativo, que empezó a hacerse el cine de manera digital, con cámaras digitales. Empezó, por lo menos en mi país, empezó más bien, la postproducción empezó a ser digital, todavía se filmaba en negativo, pero ya editábamos con computadora, en fin. Y me tocó toda esa transición que adoro que me haya tocado por lo menos una parte de mi carrera usando las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías, en mi opinión, en mi experiencia, hacen más accesible hacer cine, me han permitido controlar mejor mis películas, tener menos dependencia de productores externos, sino yo misma producirlas, las hago con menos dinero, pues lo que me gusta hacer, que yo las escribo, yo no las fotografío, pero yo las escribo, yo las preparo, yo las dirijo, yo las edito, con un colectivo de gente, porque claro, el cine es un trabajo, eso también es muy hermoso del cine, que es un trabajo muy colectivo. Y las nuevas tecnologías han permitido muchas cosas, han permitido que haya más voces, más plurales, han permitido que al haber menos dinero involucrado en cada película sean menos faraónicas y más personales. Para el cine que a mí me gusta, el otro sigue existiendo, pero el cine que a mí más me gusta es un cine más íntimo, más autoral, que además da lugar a más diversidad, cine que no se hace con recetas. Y las nuevas tecnologías han significado mucho eso.
Ya en este asunto de las nuevas tecnologías, yo a mis alumnos en la escuela de cine empecé a enseñarles las nuevas tecnologías, pero yo no había hecho películas con nuevas tecnologías, y un buen día alguno de mis alumnos me dijo: y María, ¿tú cuándo haces una película así como nos estás enseñando? Y entonces hice mi primer largometraje digital, que es Las Buenas Hierbas, que es una película que habla de la eutanasia, del acto de ayudar a morir a alguien como un acto de amor. Y habla también, porque siempre les doy un contexto muy mexicano a mis películas y que me resulte muy importante, les doy un contexto de la tradición herbolaria mexicana, que es muy fuerte, la prehispánica, los conocimientos médicos, sobre todo basados en las plantas, porque México es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, es una riqueza enorme de México, la que hay en biodiversidad. Y la cultura prehispánica era muy rica en remedios y en medicina herbolaria, y entonces convertí uno de mis personajes en una etnobotánica de la UNAM, y conté el mundo de la tradición herbolaria mexicana, que viene de lo indígena, a partir de una historia de muerte y de la muerte y la vida y la eutanasia. Ahora la película que se presenta mañana, que si les dan ganas, estaría muy bonito verlos ahí, que la vean, es una película que también responde a otra etapa, de nuevo dentro de ahora poder usar la cámara submarina, de usar drones, que vuela la cámara. Es que la tecnología del cine siempre aparecen nuevas cosas y me enamoro de las nuevas cosas y de los nuevos, no de los más costosos, no creo que el cine deba, ni siquiera creo que éticamente sea válido hacer películas costosísimas, ridículamente costosas, pero pues sí requiere de muchas cosas hacer cine y de mucho presupuesto en términos relativos, pero aparecen nuevas tecnologías. Ahora están los drones, la cámara vuela, la cámara la metes abajo del agua, todo eso lo empiezo a disfrutar muchísimo. Y como otra cosa que me sucede naturalmente en la vida desde hace afortunadamente ya varios años, soy abuela, tengo ahora 3 nietos, estoy a punto de tener 4 nietos, y como abuela decidí hacer una película desde los niños, para los niños, desde los niños, contada como cuentan los niños, como viven los niños. Y esa es la película. No es exclusivamente para niños, aunque también, pero está contada desde la infancia, y esa es la película que estoy presentando en este festival, que se llama Tesoros. Aquí de nuevo pensé mucho la tecnología, dije la voy a hacer a 2 cámaras para capturar bien a los niños. Son niños que van de los 2 años, todos los protagonistas van de los 2 años a los 11. La decisión fue que las cámaras tenían que estar operadas siempre a la altura de los más pequeños, y que si los adultos entraban a cuadro se agachaban bien, y si no, pues no los veíamos. Está contada desde los niños, a la altura de los niños. La tecnología está pensada justamente para meterme lo más posible dentro del mundo de los niños. Creo que eso es muy emocionante en la película, que los niños son muy verdaderos y que ellos están contando la historia. Y de nuevo fue pensar toda esta tecnología en términos de cómo quería contar la historia, y en este caso el reto de la infancia y la niñez. Aparte de por ser abuela, porque pensar en hablarles a los niños en este momento de mi país es difícil, porque México sufre mucho desde hace ya muchos años. Sufre más ahora con los terremotos, fue el colmo, pero sufre mucho desde hace muchos años. A veces acá está como un poco lejano y tienen otras guerras más cerca y otras cosas, pero en México, en muchas regiones, hay una verdadera guerra. Hay un crimen organizado pavoroso, hay muchas armas, se está violentando a la gente, desaparece mucha gente, miles y miles de desaparecidos, y no hemos logrado reaccionar, no hemos logrado recuperar nuestro país. Y este país que amo, que es tan alegre, que es tan colorido, que es de gente tan buena, de sonrisa tan accesible, está sumido desde hace unos años en muchísimo dolor. Entonces, hacer una película para niños, obviamente, tenía que partir de ahí, de decir,
acordémonos quiénes somos, acordémonos dónde está nuestra fuerza, acordémonos qué somos capaces de hacer, veamos alrededor la mega biodiversidad que tenemos como país, nuestras plantas, nuestros animales, nuestra belleza, nuestros paisajes, la belleza de la gente. Y eso es lo que ustedes no van a ver una película de la violencia en México, sino la contraparte, ¿no? Lo otro que es México y que es realmente, para fortalecernos, para acordarnos. Para esto y para contar México, que es realmente lo que he querido hacer en todas mis películas, contar México, o los muchos Méxicos que hay, también me ha llevado a pensar mucho que dentro de los países que hablamos la lengua española, y los países latinoamericanos, las cosas que son especiales o diferentes o que yo conozco porque ahí nací y he habitado toda mi vida en mi país, qué son nuestros rasgos y por qué tenemos ciertas características, lo cual me lleva también mucho a nuestro mestizaje o a nuestra fusión de culturas, la cultura europea que se impuso y que tiene ciertas características, y la enorme cultura que ya había y que subsiste, ¿no? Que sigue habiendo en México. Entonces, también tuve la suerte en vida de que se diera el movimiento zapatista en México en los 90s, de participar como cineasta en muchos proyectos con los indígenas zapatistas y aprender muchas cosas ahí, que además como mexicano las has vivido toda tu vida, pero son grandes verdades que son muy importantes. Por ejemplo, que lo comunitario es más importante que lo individual, que la fiesta es importante porque la fiesta es lo que nos une y lo que nos nutre para la vida, ¿no? Somos muy fiesteros en México, bailamos mucho, cantamos mucho, pero no es una frivolidad, es una vocación de felicidad. Es una determinación como que estamos siempre irrevocablemente decididos a ser felices, aunque no se logre más que por momentos, como sabemos todos que es la felicidad, solo por momentos, pero esa vocación nos hace también una cultura alegre, una cultura que siempre está intentando, ¿no? Intentando sonreír, intentando bailar, y haciéndolo directamente, y haciendo la fiesta, la importancia hasta ritual de la fiesta. También la importancia del pensamiento. Con los zapatistas estuve en una comunidad tojolabal, que es una de las etnias mayas de Chiapas. Hablan la lengua tojolabal, que es una derivación de la lengua maya. Y queriendo entender lo que proponían los zapatistas, un antropólogo, Carlos Leckensdorf, que ya falleció, nos dio a los cineastas que estábamos, a los artistas que estábamos, nos dio clases para entender un poco la palabra tojolabal o la palabra celtal, las lenguas indígenas mayas de Chiapas, qué significaban las palabras. Y tuve allí también una especie de anagnórisis de iluminación cuando entendí que en el pensamiento indígena mexicano hay palabras diferentes para designar pensamiento y normalmente son 3. Hablar de pensamiento ocupa 3 palabras diferentes. Una es hablar del pensamiento objetivo, que es tan valorado en la cultura occidental, ¿no? Que es a veces puesto por encima de otras formas de pensamiento, el pensamiento objetivo. Los indígenas tienen en sus lenguas diferentes nombres para designarlo. Es una forma de pensamiento importante, muy valiosa, pero menor. La siguiente forma de pensamiento, superior al pensamiento objetivo, es el pensamiento subjetivo. Es yo pienso porque yo soy determinada cosa y entender que uno piensa en función de quién uno es. ¿Qué es lo que te hace también aceptar al otro, entender la pluralidad de propuestas? Porque el pensamiento subjetivo, cuando entiendes que viene de quien tú eres y que no es una verdad absoluta, es un pensamiento superior, no es inferior. Y también se relaciona mucho con lo femenino, creo. Y lo más maravilloso es entender que en las lenguas indígenas mexicanas, la palabra que designa el pensamiento superior a todos, el pensamiento que podríamos considerar que tiene que ver con la sabiduría, es el pensamiento que pasa por el corazón. Cuando uno
conoce gente o utilizas tu forma de pensar y asumes que pasa por tu corazón, estás pensando de la manera con más sabiduría y con más comprensión y con más dimensión para el ser humano, que no es mucho la cultura occidental, pero que creo que es una enseñanza maravillosa. Y de repente empiezas a decir, bueno, también lo voy a aplicar en lo que hago, ¿no? Voy a tratar de razonar siempre con el corazón, ¿no? Porque es una forma superior de pensamiento. Y no es la objetiva. En fin, todas estas cosas se mezclan, son como reflexiones sobre mi propio país que me encantan. Y luego digo, bueno, ¿y cómo las comparto con otros? ¿Cómo las meto en las películas? Siempre he tomado notas, siempre hago apuntes en libretas, escucho mucho a la gente, copio sus formas de hablar para luego hacer mis diálogos en películas a partir de cosas que escuché, de cosas que presencié. Soy muy mirona, muy metiche, me meto a hablar con estos, con aquellos, me meto a las casas, puedo pasar, me invito a un café, que me cuenten, escuchar y capturar, y puedo sacar fotos, y puedo hacer video, y guardo, soy una acumuladora, ¿no? Pero todo eso es material que utilizo, ¿no? Poco antes de venir aquí había pensado, claro, cuando pensé que iba a platicar con ustedes, no había ocurrido este terremoto reciente en la Ciudad de México. Estaba pensando hablar del dolor de México previo al terremoto, el de la violencia, el del crimen organizado, el de la impunidad, el de la corrupción del gobierno, que está llegando a puntos verdaderamente insoportables. Y justo estaba en el aeropuerto escuchando una conversación, y la conversación era una señora que decía, le dijo al piloto que estaba comiendo al lado mío, un piloto de aviación, la señora que le estaba sirviendo la comida, que se ve que lo atiende muy frecuentemente, le decía, ya encontraron a mi sobrino. ¿Se acuerda que le platiqué que mi sobrino estaba desaparecido? Bueno, ya lo encontraron. Y dijo, bueno, su fémur. Así como, su fémur. Y el piloto decía, ¿cómo? ¡Qué barbaridad! Sí, pues ya lo encontraron, su fémur, ¿no? Que son conversaciones que escuchas en México, ¿no? Y el piloto le preguntó, ¿y cómo lo encontraron? Pues su familia, buscando, se fue a excavar con sus propias manos, a buscar en los lugares que les decían, porque ya ve, el gobierno no busca, el gobierno no encuentra, la gente tiene que buscar por sí misma a sus desaparecidos. Y todo esto en el contexto de, bueno, esto es una charla cotidiana, ¿no? Una charla cotidiana en la que estás hablando de tus desaparecidos, de tus pérdidas, de tu miedo. Llegas a un lugar, llego a dar un taller, el norte de México está muy lastimado, llego a dar una charla en el norte, en la ciudad de Saltillo, en Coahuila, y lo que me dicen de inmediato es, sí puedes caminar en las calles, ¿eh? Sí puedes, de día sí puedes caminar en las calles, no te preocupes, sí puedes. Y yo todavía, ¿seguro? Sí puedes. Es que veo mucho ejército en las calles, sí, pero sí puedes caminar, ya pasó lo peor, dice la gente, ya pasó lo peor. Dice, por ejemplo, sí hay que tener cuidado si manejas, porque hubo un momento en que los cárteles hay un cártel especialmente feroz, porque hay cárteles que son hasta folclóricos, se los juro, y hay otros cárteles que son el diablo, el mal. Allí es el cártel de los Zetas, que es el peor cártel, que está totalmente ligado a la industria armamentista americana, comprobado, tiene nexos con la DEA, es un cártel espantoso, y ahí es el cártel que ocupó Coahuila durante mucho tiempo. Y establecieron una costumbre que en los semáforos la gente, si el carro de enfrente no avanzaba, tú no podías tocar y presionar para que avanzara, te tenías que quedar quieto porque a lo mejor era alguien del cártel. Y si no te pegaban un balazo, tenías que obedecer. Y la gente hasta este momento que están las cosas un poco más tranquilas, lo hace. Si el carro de adelante está detenido, y aunque esté la luz verde, la gente no reacciona, se queda callada, porque te pueden dar un balazo. Lo que hacían para educar así a la gente fue que si obedecían, les daban dinero por la ventanilla. Una amiga mía me dijo, de repente me dieron 10,000 pesos, ¿no? $500 por la ventanilla por haber obedecido. Son formas de vida que se han instalado tremendas, terribles.
Yo no me atrevo a contarlas. En Viva México hay, dentro de lo que decía Bárbara, que hay una variedad de películas, muchos cineastas mexicanos están nombrando estas cosas y les están diciendo. Yo soy un poco cobarde, no lo he hecho. Pero por supuesto que me determina, y aún así la película de Tesoros reacciona a eso, ¿no? Propongo otra cosa para reaccionar a eso, al dolor de mi país, y a la vida cotidiana, y a un país que ya estaba en guerra y ahora, pues visualmente, por lo menos mi ciudad también parece de guerra, con todos los derrumbes del terremoto. Entonces, hablar de eso es lo que le da sentido a mi trabajo, es de eso que quiero hablar, como mujer y con las herramientas que me da el cine. Esa es la forma en que yo podría resumirles como mi oficio, mi hacer. México está produciendo afortunadamente muchas películas, no se ven mucho, van a los festivales, está un poco de moda, hay una enorme riqueza, como la riqueza cultural del país, y hay esa diversidad, pero se están contando cosas importantes, significativas, que creo que vale la pena ver cine mexicano y vale la pena acceder a una cultura como la mexicana. Desde las culturas de las que ustedes provengan, que veo que deben ser de muchos lugares y de muchas culturas, y desde la cultura francesa también, por supuesto, ¿no? Tan vasta y tan rica. Yo quisiera, no sé qué tiempo tenemos para hacer ¿tenemos tiempo? Yo creo que el cine es un vehículo importantísimo y que yo disfruto muchísimo porque te apropias, te comunicas con alguien, pero te apropias, le propones algo. Ahora se usan menos los cines, se ve más en pequeñas pantallas. Extraño, digamos, de mis tiempos anteriores, sí extraño más la cultura de los cines, que afortunadamente sigue existiendo y aquí en el festival la estamos disfrutando. Creo que está bien también ver las películas en otro tipo de pantallas y demás, pero el lenguaje tiene mucho que ver con cómo, ¿no? Cómo va a ser apreciada una película. Pero tienes el reto de apropiarte del espectador, te concede su atención. Si va a ver una película tuya, de inicio quiere ver qué le ofreces, y tú tienes que en 1 hora y media o 2 horas transmitirle un mundo, una reflexión, ideas, emociones, contar un cuento, porque finalmente siempre está uno contando un cuento. Y tienes todas estas herramientas de los sonidos, la imagen, las palabras, los personajes, para meter en ese mundo al espectador. Y cuando sientes que lo logras, es como una droga, es como un ritual mexicano con drogas. Que tenemos rituales maravillosos ligados a las drogas de las plantas y a las drogas prehispánicas, que son viajes como muy intensos. Y se siente algo parecido porque dices, sí logré transmitir un mundo complejo, ¿no? Sí logré, con las fallas y lo que sea, pero sí propuse una manera de mirar, ¿no? Sí abrí una ventana a algo que a lo mejor la gente no conocía. En mi propio país me refiero, ¿no? Y mucho más en el extranjero, ¿no? Entonces, este oficio, no puedo pensar que yo hubiera podido encontrarme con un quehacer en el mundo, un oficio más noble y más emocionante y más maravilloso que el que tengo, que es hacer películas. Es realmente maravilloso. Y vieron, en el video hablaba de vivir muchas vidas como un privilegio, y es real, ¿no? Porque, pues, cuando hice danzón yo me sentía danzonera, bailé danzón 2 años, me hice de una secta del danzón, que era el danzón cerrado, el danzón más puro, entonces criticaba yo a quienes bailaban un danzón florido, abierto, otros tipos de danzón, decíamos, no, ese no. Algunos de mis amigos del danzón cerrado en la película me dijeron, pero salió el maestro fulano que baila danzón floreado, ¿no? Es uno que da muchas vueltas. Yo decía, bueno, sí, yo quería ilustrar todas las formas de, porque nosotros sabíamos que éramos de danzón cerrado. Y vivo intensamente y bailo. En la frontera estuve viviendo un tiempo en Tijuana,
y en algún momento la frontera, por supuesto, era más amable. Ya estaba un poco el muro ridículo del que habla Trump, que va a seguir embelleciendo y haciendo crecer. El muro ya estaba desde los 90s en algunas partes de la frontera. Ahí filmé yo, en mi película está en partes ese muro. Pero yo quería saber cómo era la experiencia de cruzar la frontera y crucé con un pollero. Claro, yo sabía que yo traía mi pasaporte en alguna parte y mi visa gringa en alguna parte de mi mochila, pero crucé con gentes que no lo tenían para vivir la experiencia. Y el que los cruzaba, que en ese entonces no era crimen organizado, eran los coyotes, que se llamaban, eran gentes que se dedicaban, porque tenían tradición familiar de cruzar gente en la frontera. Varios de ellos me contaban la película que yo tenía que hacer, en la que por supuesto el héroe era un coyote, ¿no? Que cruzaba a la gente, y entonces querían que la película fuera de alguien como yo, que junto a la gente y la pasó, la hago saltar el muro y cruzamos el desierto y en fin, ¿no? Y entonces vivo las experiencias que... Cuando hice Sin dejar huella, este road movie que va de Ciudad Juárez al Caribe mexicano, había habido una crisis económica en el 95 muy severa en México, el efecto tequila, una de las primeras crisis de este milenio, estas crisis estructurales, financieras, económicas. Creo que la primera fue en México y se le llamó el efecto tequila. Y no había absolutamente dinero para hacer cine. Entonces yo agarré una camioneta, pedí un receso a mi familia ha pagado a veces, mis hijos tienen muchos reclamos conmigo de su mamá que hace cine. Los dejé un tiempo con sus papás y hice un viaje por todo México. Todavía podía una mujer sola viajar por todo México en una camioneta. Y fui escribiendo lo que después fue Sin dejar huella, y estaba segura de que no iba a poder hacer la película porque no había dinero para hacer la película, ¿no? Entonces escribí con mucha libertad, viajé por todo México, tomé apuntes, hablaba con todas las personas. Si estaba yo en Yucatán, no sé si conocen Yucatán en el sureste mexicano, en la península de Yucatán, el agua es toda subterránea, no hay ríos. Sí saben, ¿no?, que esa zona es donde justamente cayó el meteorito que mató a los, a los dinosaurios y creó una nueva tierra de la cual salimos nosotros, la raza humana. Entonces es una topografía muy particular, el agua es toda subterránea y se asoma por unos hoyos que se llaman cenotes, que eran sagrados para los mayas. Ahí está el agua. Y yo nadaba en algún cenote y me imaginaba, pues voy a filmar, en mi aventura va a haber un carro que se cae en el cenote, ¿no? Pues, inconsciente, ridícula, pues nunca se iba a filmar la película. Yo escribía lo que yo quería, es una de las películas que escribí con mayor libertad en toda mi carrera, porque pues, sabía que no se iba a hacer, y sí se hizo. Y sí tuve que tirar un cenote, digo, un carro en un cenote. Y claro, tuve porque también uno tiene que tener una ética al filmar. Hay otro asunto que es plantearse la ética, que a veces no la tiene la gente del cine. Hay mucha gente, el cine hollywoodense, por ejemplo, hay mucha gente que no trabaja con ética. Pero uno la debe de tener, y yo no podía tirar un carro a un cenote sagrado de los mayas. Entonces era empezar a usar trucos cinematográficos para que pareciera que caía el carro en el cenote, ¿no? Que eso también es otro asunto de que les hablo del cómo, ¿no? La tecnología ha cambiado tanto que ahora hay herramientas para contar fantasías, para usar la imaginación de una manera con más libertad. Hay algo que leí hace muchos años de Octavio Paz, una frase que me gustó mucho, con la que me identifiqué mucho como método de trabajo. En algún escrito Octavio Paz dice que contra lo que comúnmente se piensa, la imaginación no trata de inventar mundos fantásticos, sino que la imaginación se ejerce encontrando las relaciones ocultas entre las cosas. Y ese método de trabajo de encontrar las relaciones ocultas entre las cosas es mi método de trabajo. Es así como lo dice Octavio Paz. Así es como trato de ejercer mi imaginación, encontrar cómo se conectan las cosas y eso proponerlo a los espectadores, esas conexiones
invisibles entre las cosas, hacerlas funcionar. Las nuevas tecnologías ayudan mucho a eso, porque ahora ya empiezo a pensar, a lo mejor ahora sí puedo hacer una película sobre Tenochtitlan, sobre la caída de los aztecas, que bueno, nunca ha habido dinero para hacer esa película, pero ahora digo, bueno, pues ahora sí con animación digital, con composición digital, puedo volver a inundar la Ciudad de México, pueden estar otra vez los canales, podemos volver a ver las pirámides, ya sé en qué esquina agarraron a Cuauhtémoc, el último emperador azteca. He visitado esa esquina en Tepito, en la Ciudad de México, y me imagino, aquí puedo con efectos llenar de agua, poner la lancha en la que iba Cuauhtémoc, que lo detengan, y verlo desde que estoy parada en esta esquina de Tepito. En fin, las tecnologías abren como muchísimas posibilidades. Yo creo que yo quería hacer eso desde que pinté a colores micas, cuando hice mi primer cortometraje, que era tan artesanal, pero también después, no sé, en una película como Danzón, aunque ya fue en el 90, yo quería que los barcos tuvieran nombres de música mexicana, de boleros, de danzones. Entonces los barcos se tenían que llamar Amor Perdido, Lágrimas Negras, Me Ves y Sufres, los nombres de algunos temas musicales. Y me decían, no se puede, María, no puedes cambiarles los nombres a los barcos en el muelle. Digo, no somos Hollywood, ¿no? Y hay que tramitar el permiso con el dueño del barco, que a lo mejor está en Grecia, y con el capitán de barco, que va a estar aquí 2 días, y con la capitanía. No se pueden cambiar los nombres de los barcos, me decían. Y sí logramos, porque en los astilleros donde reparaban los barcos, nos dieron permiso de cambiar los nombres de los barcos, filmar y volverles a regresar su nombre original, porque eran barcos que estaban sacados del agua. Y claro, yo encuadraba con esta maravilla de que la cámara ve lo que tú quieres que vea, encuadraba como si estuvieran en el agua y lo relacionaba en edición con barcos que sí estaban sobre el agua, ¿no? Y esto era muy artesanal, había que hacerlo con mucho ingenio, y ahora es digital. Ahora si yo quisiera cambiar los nombres de los barcos o quiero poner cosas en el cielo, se puede, ¿no? Fíjense qué suerte he tenido en mi vida de haber tenido ese viaje, ¿no? Y las herramientas están ahí, son mucho más accesibles. Tesoros, la película de mañana, es una película que edité yo en mi propia casa. Claro, porque ya estará mi isla de edición en mi casa y edito allí. Mis propios nietos veían, ¿qué editaste hoy, Abu?, cuando llegaban de la escuela. Y ahora, ¿cómo quedó esa escena? Uno de ellos, si van a ver la película, lo conocerán, Dylan. Se sentaba en un sillón giratorio que tengo, así como muy profesional, cruzaba la piernita y me decía, enséñame qué editaste hoy. y eso como a que acerca la vida con mi oficio, que es por lo que he luchado toda mi vida, tratar de relacionar las dos cosas. En fin, les está hablando alguien que siente que es muy afortunado. Bueno, soy una persona muy afortunada, me siento muy afortunada de ser mexicana, me siento muy afortunada de ser mujer y de tener una voz de mujer en mi propio país, que ahora hay mucha más voz de mujer, que bueno, en el festival están muchas voces de mujeres, pero cuando empecé no había. Soy muy afortunada por ver los cambios tecnológicos y las herramientas con las que se trabaja. Y finalmente también soy muy afortunada por poder estarles conversando estas experiencias de vida y de oficio y de hacer cine desde mi manera de haberlo vivido con ustedes este día. Y no sé, si pasamos a una conversación con ustedes mismos, sí. ¿Algo así está bien o sí? Sí, te digo que está perfecto. Una pregunta sobre la música. Le quiero agradecer a María toda su maravillosa plática y la palabra positiva. Soy una afortunada. Muchas veces lo he repetido. Hoy en día, son palabras escasas. Gracias, ¿eh? Y luego le tengo yo una pregunta. Es así como habló de textura, de imágenes coloridas, porque estamos en un país de 1000 colores, que si nos pudieses hablar de la música, porque en Lola, por ejemplo, empezamos con rock
¿verdad? Estamos en la ciudad, Rocotitlán incluso, si bien recuerdo, y terminamos en el mar y cambia la música. En Tesoros vamos a tener también una música y es muy autóctona, o sea, muy del lugar. O sea, si nos pudieses platicar de Guerrero, la de Veracruz, o sea, que ilustra, también es otra manera de darle textura y más. A ver. Sí. Bueno, me parece que, ¿está bien? Me parece que dentro de los rasgos culturales más fuertes de la cultura que yo habito, que yo conozco, a la que yo pertenezco, está el manejo del color y el asunto de la música y la fiesta y el baile. Siempre he construido todos mis relatos pensando desde la escritura misma en la música. La música está seleccionada y acompaña a la película, ya la música específica desde antes. No es lo más común en la gente que hace cine, mucha gente busca música después, pero no ha sido mi caso. La música siempre está presente desde la escritura. Escribo escuchando las cosas que creo que van a ir en la película y el trabajo es después, bueno, conseguir los derechos o reinterpretarla en pantalla, en fin. Pero la música está siempre en el tejido emocional de la película. Creo que es algo de mi cultura, que las emociones están muy ligadas a la música. Por ponerles un ejemplo, en Danzón, el personaje, que es una mujer que baila danzón, que tiene una pareja de baile, que pierde a su pareja de baile, con la que ha ganado muchos concursos de danzón en la Ciudad de México, y no quiere perder a su pareja de baile porque con él gana los concursos de danzón y es su pareja de baile de toda la vida, solo su pareja de baile, y decide irlo a buscar, porque ¿a dónde se fue mi pareja de baile? Se va a Veracruz, porque por X razones va a buscarlo a Veracruz, y no encuentra a su pareja de baile en Veracruz, pero se encuentra otro hombre que le gusta y se enamora fugazmente de otro hombre. Y bueno, cuando íbamos a hacer la escena en la que claramente vemos que ya se enamoró de otro, mi hermana y yo, que también otra fortuna mía es que durante mucho tiempo tuve a mi hermana escribiendo conmigo las películas. Desafortunadamente ahora no trabajamos juntas, pero lo hicimos durante mucho tiempo. Y con mi hermana, recuerdo cuando escribíamos el guión, decíamos, ¿con qué bolero se enamora? ¿No? Porque claramente como mexicana tenía que haber el bolero preciso que era el que contaba tu historia de amor, ¿no? Cada quien sabe el suyo, que es esa es mi historia de amor, la de este bolero mexicano, ¿no? Entonces decidimos usar Cómo fue con Benny Moré. La música cubana y la música mexicana también están muy relacionadas. Nos pareció que Cómo fue, no sé decirte cómo fue, decantada por Benny Moré, esa era la historia de amor. Pero se los digo de manera de ilustración de que la música está ligada a las emociones en México, claramente a las emociones, es la forma en que nos expresamos emocionalmente, música y baile, ¿no? Y entonces desde la escritura misma, desde soñar la película, desde imaginarla, ya estoy considerando la música. En la película que se presenta mañana, Tesoros, que la filmé en la costa de Guerrero, en una pequeña comunidad que se llama Barra de Potosí, que está entre Zihuatanejo y Acapulco, y la música que se escucha es música guerrerense, ¿no? Y también la tenía clara desde el principio, y un personaje, lo elegí porque es una mujer que tiene una voz maravillosa, entonces la volví un personaje para que cantara en la película, en fin, sí está tejida la música muy como parte de la escritura misma, sí, lo cual no es común en el cine, ¿no? Bien. Yo no sé si tienen preguntas ya, si se atreven. O sea, nos habló de muchos, una paleta muy amplia, desde también como productora quizás podrías hablar porque tienes otra... Sí. ¿Sí? ¿Quizás? Sí. Sí. O, ¿sí? ¿Quieren que hable como...? Bueno, dime. Sí, ahorita contestas. Aprovechando que está usted hablando del tema de Guerrero, yo tengo una pregunta de todo lo que habló. De entrada yo le agradezco mucho de corazón que hable así. Y una de las cosas, rescaté muchas, pero una de las cosas que yo le quiero preguntar es ¿qué fue lo que le dijo esta niña de la costa guerrerense con los ojos azules
platique un poquito de qué fue lo que le dijo y cómo lo plasmó en la película. Lo hice pensando, digamos, una de las reflexiones constantes en mi vida, y creo que nos pasa a muchos mexicanos, es debido a nuestra historia colonial, debido a nuestra mezcla racial, a las propias migraciones que formaron mi país, a la imposición de la cultura occidental y lo que resultó con las muy poderosas y muy ricas culturas que ya existían en México. Alguien como yo por ejemplo soy de herencia, por el lado de mi padre eran migrantes italianos que llegaron a México. Creo que yo físicamente me parezco más a ellos. Y del lado de mi mamá es una familia oaxaqueña, fíjense. Y creo que los mexicanos somos así. Físicamente, pues no me parezco a mi abuelita oaxaqueña, no me parezco. Mi bisabuela era zapoteca, del lado materno, no me parezco a ella, pero mi corazón sí, ¿no? Y creo que nos pasa a muchos mexicanos, como plantearnos los mexicanos güeritos que decimos, ¿no? Los mexicanos de ojos claritos, o los mexicanos como yo, que mido 1,80, o los mexicanos, y qué tenemos en común y qué compartimos como mexicanos y qué cosas nos hacen diferentes. Entonces yo creo que yo mezclé todo un asunto de en ese contexto de la niña de Guerrero con ojos azules. ¿Qué pasaba con una niña? Que hay muchos, porque además en Guerrero hubo piratas desde el siglo XVI y dejaron muchos descendientes de ojos verdes, ojos azules, pelos amarillos, porque los piratas tenían ahí sus guaridas y en fin, las mezclas, la historia del mundo y de las migraciones es en realidad maravillosa y da lugar a una riqueza enorme de nuestra especie, ¿no? Entonces, pero yo quería contar eso, una niña de ojos azules, y en algún momento escuché que eso, que si tener ojos de otro color te hace ver las cosas de otro color, lo escuché en algún lugar y dije, bueno, voy a incorporar eso, ¿no? A veces se me pierden las notas que he tomado de aquí y de allá, se entreveran y hago unas mezclas, ¿no? Pero como todo anoto, todo guardo, todo luego saco para escribir. Vino mucho de vivencias en el estado de Guerrero. En alguna época de mi vida, antes de ser cineasta, pues como mucha gente de mi generación, fui militante de izquierda en mi país y fui militante en la época en que estaba la guerrilla de Lucio Cabañas. Me tocó hacer algunas acciones revolucionarias, ir a la guerrilla de Lucio Cabañas y conocía esa región como militante. Entonces todo se acaba mezclando en una especie de cazuela de comida y todas esas experiencias dieron lugar a la niña de ojos azules en la costa de Guerrero. Y ahora fíjate que en realidad esta película Tesoros regresé a la costa de Guerrero, que conozco bien, volví a llevar a unos güeritos, porque 2 de mis nietos son güeritos porque su papá es inglés. Mi hija se casó con un inglés y mis nietos son muy güeritos. Entonces están esos 2 nietos güeritos y otra nieta que ama a los animales, están ahí en la película, y filmé de nuevo en el estado de Guerrero y otra vez esa mezcla maravillosa que es la humanidad, ¿no? Sí, sí. Tú me preguntabas de producción. Parte del asunto del avance de las tecnologías y todo me ha convertido de unos años para acá también en productora, justamente con un grupo de alumnos en la escuela de cine. Decidieron formar una compañía que se llama Jolote Cine, que hemos producido varias películas. Matías Meyer, que hizo, no sé si una película sobre los cristeros maravillosa, Michelle Ipkes, Ulmar Osornio, Rubén Imas, curiosamente todos varones. Un grupo de 6 alumnos míos me invitaron a formar una compañía con ellos. Obviamente de la edad de mis hijos, y formamos una compañía que se llama Jolote Cine, con la que hemos producido varias películas. He empezado a producir. Las películas más recientes mías las he producido yo misma, ya no me gusta que las produzca otra gente, las produzco yo, porque quiero garantizar mi libertad a toda costa.
Y esta faceta de productora, estimulando sobre todo proyectos de la gente joven y en muchos casos de exalumnos míos, me ha enriquecido también. Es otra cosa afortunada. Es que sí soy muy afortunada. Es otra cosa afortunada que ha pasado en mi vida, estar en relación con todos estos jóvenes y ayudándoles a producir sus películas, ya como productora, ¿no? Sí. Pues yo no tengo una pregunta, básicamente es agradecerte el cine que haces, que has hecho, porque yo pienso que no hay cine más mexicano que el tuyo y que retrata verdaderamente el México que somos, ¿no? Son películas muy dolorosas a veces, pero placenteras. Y también acabo de ver tu película reciente, bueno, que habla sobre el tema de los niños, esta visión desde los niños, y yo te lo agradezco profundamente porque de verdad que eso hace falta mucho hoy en día, ver el mundo, las cosas desde los niños, que realmente son el futuro de México, de todos lados. Y también un poco, bueno, la pregunta, ¿cómo fue para ti trabajar con tus nietos, con los niños? ¿Qué hiciste para verdaderamente estar al nivel de ellos, verdaderamente a plasmar como madre, como abuela, este sentir tan infantil, pero tan, como tú lo dijiste, sentir desde el corazón, pensar desde el corazón? Sí, creo que me planteé el reto de hacer una película desde los niños y con niños, donde todos los personajes principales llevan la historia, muy claramente pensando que era indispensable no tener niños acartonados, niños que recitaran guiones, sino niños auténticos, verdaderos. Y por lo tanto tenía yo que crear un ambiente de mucha libertad y mucha improvisación para que los niños pudieran vivir la historia y irla expresando. Y eso se dice fácil, pero significaba de nuevo tecnológicamente un asunto, ¿no? Decidimos filmar, que también las maravillas de las cámaras pequeñas, de las tecnologías de este milenio. Decidimos filmar a 2 cámaras, en algunas ocasiones incluso pusimos 3 cámaras al mismo tiempo. Decidimos, que también se dice fácil, pero era un numerito, que las cámaras tenían que estar operadas muy bajitas, ¿no? A la altura del promedio de los niños, que el promedio más o menos de edad era de 6 años, son pequeñitos. Las cámaras tenían que estar siempre a esa altura, pasara lo que pasara. Si queríamos ver a un adulto, bueno, pues lo podíamos ver, pero si no, estábamos siempre en la altura de los niños. También era un reto para el sonidista, porque pues, los niños iban a hablar cuando se les daba su regalada gana. Había como una idea de qué se buscaba en cada escena. Los niños estaban muy conscientes que estábamos haciendo una película, pero también estábamos haciendo un juego. Estábamos buscando un tesoro de un pirata. Realmente lo estábamos buscando. Y era esta mezcla maravillosa de los niños de que sí estamos haciendo una película, pero sí estamos buscando un tesoro. Y esta vez la escena es a qué vamos a jugar, ¿no? En esta escena. Con una regla única que fue valiosísima, que me permitió trabajar, que era nadie puede mirar a cámara. Nadie puede. Aunque sientan una cámara aquí, no pueden mirar a cámara. Y el juego era, quien mire a la cámara pierde el juego. Y el inspector más hábil, el niño más pequeño de todo el cast, un chiquito de 2 años y medio, Lucas, era el que más vigilaba que nadie mirara a cámara. Y el que decía, María, Michelle vio a cámara, Aranza vio a cámara. Porque el que veía a cámara perdía, ¿no? Eso no se podía hacer. Y se acostumbraron. Tenían las cámaras ahí muy cerquita, además la película es próxima a ellos, ¿no? Lo sigue. Pero, pues no, ellos van contando la historia y creo que la sensación de que ellos cuentan la historia y que son auténticos y que son muy variados, porque cada uno tiene su personalidad y su físico y su manera de estar frente a la cámara, fue contando la historia de una manera que a mí me resulta muy entrañable. Yo empecé a estar, todo era cuidarlos a ellos, que ellos no se cansaran. Trabajamos solo con luz disponible, no iluminábamos, porque yo no quería someter a los niños a trucos o al trabajo de iluminación, siempre era luz disponible,
que afortunadamente en México hay mucha luz, no batallamos por luz. Y bueno, había ciertas reglas técnicas y formas, ¿no? Muchos micrófonos inalámbricos para ponerles a los chiquitos, sobre todo los que tenían la vocecita más chiquita, ¿no? Entonces sí fue todo un diseño, ¿no? Algunos compañeros de trabajo, porque sí el colectivo, pues siempre es un colectivo grande, 50 personas trabajando y demás, algunos pensaban que era poco serio lo que yo estaba haciendo, ¿no? De nuevo, además resabios de esto de no cuentas nada, de eso no se habla, o sea, sigue siendo, quiso hacer una película con sus nietos, ¿no? Ay, la abuela, ¿no? Qué papelón, ¿no? La señora ya está gaga y va a hacer una película con sus nietos y resulta que aquí estamos jugando, ¿no? Yo veía en las caras y había varios que estaban así, que después se quedaron, ¿no? Cuando la película fue seleccionada para el Festival de Berlín y la vieron, dijeron, no, sí había una idea, ¿no? Sí había todo un modo y sí quedó algo interesante, ¿no? Pero había un cierto prejuicio, ¿no? Y decían, ¿por qué no ensayamos para saber bien qué van a hacer? Dicen, no, esta película no se ensaya, ¿no? Si había una escena en la que los niños iban a aprender que en lugar de tener un mapa de un pirata, podían utilizar Google Earth, ¿no? Y alguien les decía, Google Earth los piratas hubieran adorado tener Google Earth para organizar sus viajes, sus saqueos, sus robos, sus escondrijos. Qué mejor que Google Earth. Entonces, cuando a los niños se les iba a presentar Google Earth como una mejor opción al mapa pirata, yo quería que los niños descubrieran Google Earth, sobre todo los niños de la comunidad. Bueno, y también mis nietos tampoco conocían Google Earth, ¿no? Entonces, obviamente no íbamos a ensayar, íbamos a capturar el momento en que descubrían la herramienta de Google Earth y veían dónde vivíamos y usaban ese mapa, ¿no? Y sí, estaban todos de, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esta maravilla de mapa, no? Entonces, todo eso tenía que suceder realmente. Era un rodaje para que las cosas realmente sucedieran y se fuera contando la historia. Y los niños, pues aportaron en enorme medida sus propios diálogos, su propia manera de ver las cosas, y a mí pues se me caía la baba, porque yo exactamente lo que quería es eso, que ellos fueran ellos mismos, ¿no? Creo que lo más interesante en términos cinematográficos de la película es lo que esos niños, la forma en que esos niños llevan la película misma y el relato mismo, ¿no? Y los adultos, no crean que es una película para niños, para familias, pero bueno, en todos lados que se ha presentado, que ya ha viajado bastante por el mundo y demás, todo el mundo tiene su niño interior y sale, ¿no? En la película se conecta el niño interior de cada espectador con lo que se hizo, porque sí es muy fuerte el punto de vista de la infancia. Y creo que también es una derivación de mi ser mujer y de años de reflexión, de contar como mujer, de contar otros temas, de ver de otra manera, de mover la cámara de otra manera, de tratar a los niños de otra manera. Creo que es parte de esto que les he platicado de un viaje. Ahora en mi etapa, pues de abuela, sí. ¿Sí? ¿Sí? Que nada, gracias por esa amorosa charla sobre el cine. Una pregunta obvia, pero que es etérea. Tú has estado mencionando el tema de mover la cámara como una mujer. Sí. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo se come? O sea, son intangibles, pero sí, igual. Y una parte un poco más fría, simplemente tu curiosidad, lo mejor de oficio. ¿Cómo es la recepción de tu cine en México con el público y con distribuidores y exhibidores que tienen toda una presión comercial? Claro. Importante que el cine de autor entonces a veces es un fastidio. Sí, sí. Entonces un poco eso, y la experiencia también con Latinoamérica. Yo soy venezolano y creo que lamentablemente la única película tuya que se ha estrenado en Venezuela es Danzón, si no me equivoco. Entonces, ¿qué tal el alcance en los países de la región, que sí es un tema difícil? Claro, claro. Bueno, primero hablamos de la cámara. Voy a dar como un ejemplo o dos, porque sí, a veces la gente, ya además he estado en mesas redondas de si existe una mirada femenina en el cine o no existe una mirada femenina, y además muy respetable, unos piensan que no, otros piensan que sí, unas mujeres piensan que no, otras mujeres pensamos que sí, en fin.
Pero, por ejemplo, en Danzón, que es una película que conoces, hay una escena en la que esta mujer que fue a buscar a su pareja de baile a Veracruz y se topó con otro hombre joven muy atractivo y se enamoró con la letra de Cómo fue de Benny Moré, esa mujer, ha decidido ya regresar a la Ciudad de México y dejar Veracruz. Pasa la última noche que ella sabe que es la última noche que va a estar con este amante, y montamos la escena. El fotógrafo de mis 2 primeros largometrajes, Lola y Danzón, fue Rodrigo García, que después migró, como muchos cineastas mexicanos, a Los Ángeles y ahora es un súper director, más que fotógrafo es director. Ha dirigido muchas películas muy interesantes, muchas sobre mujeres, con un punto de vista muy femenino, una cosa muy entrañable, y series también. Es uno de los mexicanos muy exitosos en Hollywood. Pero de nuevo tuve la fortuna de que Rodrigo fuera el fotógrafo y mi cómplice en esas primeras 2 películas. Y hablábamos mucho de esto, como mujer, que yo insisto mucho y que me lo disfruto mucho. Entonces, en esa escena, el personaje de María Rojo, en la película se llama Julia, está viendo a su amante dormido en la cama bajo el ventilador en Veracruz. Él está desnudo, le tapé boca abajo, le tapé un poco las nalguitas con una sabanita así muy pudorosamente a la mexicana, pero bueno, está desnudo. Ella está con un fondito negro, así, fumándose un cigarro todavía, a la época en que era más fácil fumar un cigarro. Y está fumando un cigarrito y está viendo al hombre que va a dejar. Y le explicaba yo a Rodrigo, me gustaban en esa época sobre todo mucho usar plano secuencia, o sea, mover dolly, era la época de las cámaras grandes. ¿Estás bien? ¿Tu cámara también, güey? Sí. Acuérdate que amamos las cámaras. Entonces, era una cámara grande, 35 milímetros, montada sobre un dolly para hacer los movimientos de cámara. Y como siempre trabajábamos Rodrigo y yo, le dije, bueno, abre el plano con que estás con ella, con Julia, la vemos, se prende su cigarro, empieza a fumar el cigarro, tú te retiras en el dolly, abres el cuadro, vas al cuerpo, llegas hasta donde ya entra a cuadro el hombre, te vuelves a acercar y recorres su pierna, su pantorrilla, su muslo, su espalda. Además, obviamente elegí un actor muy guapo, y vas a su espalda, llegas a su rostro suavemente, y cuando ya estés en el encuadre del rostro de él dormido, va a volver a entrar María, el personaje de Julia, va a volver a entrar a cuadro, y ya te quedas con ellos 2 en cuadro. Muy bien, decía, muy bien, sí. Magnífico operador de cámaras, una gente que realmente sabía cómo, me entendía perfecto en cómo aproximarnos. Sí, bueno, vamos a hacer una. Entonces, corre cámara, bueno, está con María, la ve tan bonita, con su fondo negro, fumando su cigarro, y la ve y se va para atrás y la sigue viendo, y la sigue viendo, y la sigue viendo, y entra el hombre a cuadro, pasa rápidamente entre ella y espera que entre María para verla, no sé qué. Y yo, no, Rodrigo, no es así. No, pero ¿cómo es lo que me dijiste? No es lo que te dije, le repetía la instrucción. Segunda toma, está con María, bueno, para que él sabe el cuento, idéntico. Yo, Rodrigo, ¿por qué no me entiendes? No es eso lo que necesitamos ver. Y me dijo un poco, bueno, opera tú. Yo veo en el monitor y opera tú, porque, bueno, sé operar cámara también. Y entonces, bueno, me subía yo al dolly y voy a operar yo. Entonces operé. Y sí, dejé a María, bajé y recorrí lentamente, en plano muy cerrado, el cuerpo del muchacho, lo vi hasta llegar a su espalda y ver su cara, y entonces entró ya a cuadro. Y volteó, cortamos, está muerto de la risa. Ya sé por qué no lo podía yo hacer. Es que se siente como acariciarlo. Yo no podía parar así porque, claro, siento que lo estoy acariciando y no podía. Y jajaja, nos reíamos todos, ¿no? Pues sí, es lo que te estoy pidiendo, que lo acaricies con la cámara. Se está despidiendo de ese cuerpo masculino, ¿no? Eso es mover la cámara como mujer. Que muchos cineastas masculinos del cine clásico, o sea, lo hacen respecto a la mujer, pero consideran que esa es una forma universal de movimiento de cámara y que nos representan, pero como ese te puedo hablar de muchos momentos. O otras cosas como de abandonar un personaje e irte a ver lo que están haciendo los niños al lado de la mesa,
que es como vivimos las mujeres, por lo menos las que somos madres de familia, que siempre estamos con un chip en una cosa y el otro en la otra, y estamos, ¿no? Y los niños, y también eso de repente les cuesta trabajo, o es como para muchos irse a la nada, ¿no? Y no contar la parte. Entonces sí existe si te lo propones y si te entusiasma. Yo lo disfruto, digamos, momentos como esos los disfruto, francamente, y es un diálogo y es lo que estoy proponiendo, ¿no? Esto también tiene que ver con tu otra pregunta, ¿no? ¿Cómo es recibido el cine? Me han tocado también diferentes épocas. Me tocó hacer mis primeras películas en la época en que México no había firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y había mucha más difusión del cine mexicano. Había menos cine, pero el cine mexicano se veía más en México. Desde la firma del Tratado del Telecán, del Tratado de Libre Comercio, se inventó la historia de que éramos iguales y claro, las pantallas de México, como las de todo el mundo, pero más, en mayor proporción, están ocupadas solo por el cine hollywoodense. Y no hay ninguna ley en México, en este momento, que obligue a los dueños de los cines a darle tiempo de pantalla al cine mexicano. Entonces, tenemos muchas dificultades para poner nuestras películas en pantalla. Pero bueno, cuando hice Lola, cuando hice Danzón, eso no era el caso, se podían ver. Y sí, yo tuve un momento, cuando hice mi primer largometraje, Lola, tuve también un momento que entendí muy claramente algo, porque lo estaba viendo con público, había enfrente de mí dos parejas que estaban viendo la película Lola. Yo veía que uno de los señores estaba muy incómodo, toda la película no le gustó nada. Y en cuanto se paró, terminó la película y se paró, le dijo a su mujer, a ver, ¿cuándo me vuelves a traer a una película de viejas? Así dijo, a ver, ¿cuándo me vuelves a traer una película de viejas? Yo me puse roja, y me quedé así, oyendo nomás y dije, a ver, María, piénsale, ¿no? Entonces, cuando escribimos Danzón con mi hermana, lo primero que le dije es, vamos a hacer otra película de viejas, pero que ni cuenta se den. Que para cuando se den cuenta que otra vez vieron una película de viejas, ya les gustó. Y se chingaron, como decimos en México. Hicimos esa Danzón, la escribimos así como esa especie de trampa, otra vez una película de mujeres, pero seductora, ¿no? Atrapadora. Que no pudieran quejarse de que vieron una película de viejas, aunque al final lo fuera. Pero otra anécdota sobre eso, por ejemplo, yo tuve Rodrigo García, el fotógrafo de Lola y Danzón, es el hijo de García Márquez, y yo tomé un taller con García Márquez y muy gentilmente me ofreció darme asesoría para mi guión de Danzón. Le di mi guión de Danzón antes de filmar, así, pues bueno, Gabo, García Márquez, ¿no? Ser más maravilloso y literatura más prodigiosa no podía haber. Le di mi guión a leer y también con enorme gentileza me entregó, son 5 o 6 cuartillas de comentarios al guión. Es que, ahí los tengo, por supuesto, casi enmarcados, ¿no? Me dio sus comentarios al guión. Pero un comentario básico, esencial que me hacía era que la película no podía tratar solamente de la mujer que busca al hombre por todas partes, sino que yo tenía que paralelamente contar qué pasó con ese hombre y dónde estaba. Yo decía, no, justamente, ¿no? Y me decía, es que así va a ser mucho más interesante. Y yo decía, no, no va a ser más interesante. Pero es esta cosa de no estar, alguien tan adorable y tan prodigioso y tan maravilloso como él, no darse cuenta que es una tradición de mi punto de vista y la manera en que he contado las cosas es la universal, que tiene también mucho que ver con las culturas, ¿no? Lo masculino y las culturas. Mi manera es la real, ¿no? La correcta. Y él, bueno, gentilmente cuando vio la película me dijo, tenías razón. Pero elaboró muchísimo la idea de que tenía yo que contar la historia del hombre para que la película fuera más interesante. Sí. No, y a lo mejor influiste entonces en la carrera de Rodrigo García, porque como dice, sí. Es conocido hoy como un cineasta de lo femenino. Sí, de lo femenino. Yo creo que sí, todo eso que compartimos y su propia sensibilidad, pues sí tuvo que ver. Pero es parte por lo que hace uno, quiere uno abrir ese diálogo, ¿no?
hablar de lo que no se ha hablado, proponer el punto de vista del otro, en este caso el otro, pues somos la mitad, ¿no?, del mundo, pero el otro tiene que proponer también, ¿no?, y el otro pues tiene que escuchar, aunque sea con trampa, como hicimos en Danzón, ¿no? Sí. ¿Más preguntas? Sí. Yo quería agradecerle por todo ese relato muy bonito de su historia y de sus películas. Quería saber cómo los viajes, las influencias italianas y de todos los países que ha visitado han tenido una cierta influencia con su filmografía y con su trabajo, porque hemos visto una artista y una cinematógrafo muy mexicano, pero ¿cómo ha agregado parte cultural de otros países que ha visitado? Sí, bueno, una cosa, cuando empecé a viajar con películas al resto de América Latina, sí es prodigioso que en un día estamos en casa, ¿no? O sea, una vez que entendimos que tal palabra es tal palabra y que el acentito así es el acentito asado, pero hay una forma de comunicación muy fácil, muy directa y un sentirse en casa muy profundo. Y somos un montón y ocupamos un montón del planeta Tierra y nos podemos conectar de una manera maravillosa. Eso lo disfruto muchísimo, me enoja el diseño del mundo imperial que ha impedido permanentemente que saquemos provecho de estos vasos comunicantes que tenemos los latinoamericanos, ¿no? Pero es impresionante lo que nos podemos decir y la forma tan fácil en que nos podemos comunicar unos con otros, ¿no? Eso ha sido sumamente importante. Respecto a otros países y otras culturas, pues he aprendido mucho que si trato de ser muy sincera y muy auténtica en lo que hago, sí funciona en otros lugares, cosa que a veces no lo ha entendido, ¿no? Cuando Danzón se estrenó en el Festival de Cannes, les juro auténticamente, el día de la primera proyección, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? No se van a reír de los chistes, no van a entender la música, ¿cómo estarán los subtítulos? ¿Qué van a pensar los franceses de que yo hice esta película de baile, cante y cante? ¿Cómo, no? Me entró como vértigo, dije, voy a hacer un papelón, va a haber un silencio sepulcral. ¿Quién me dijo en qué momento? Sí, el festival selecciona las películas, ¿no? Pero ¿quién seleccionó esta película para que se vea yo a la sala con gente? Yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Realmente sufrí mucho un rato pensando que iba a ser la desconexión absoluta y total. Y no, se empezaron a reír, aplaudieron muchísimo, se divirtieron muchísimo. Cuando se estrenó aquí en París, se abrió una escuelita de baile de danzón, ahí en Saint Michel, donde estaba la película. O sea, claro que te conectas. Las culturas, si nos decimos las cosas, nos conectamos y nos enriquecemos unas a otras, sin duda. Pero la influencia en la construcción de la película, de esos viajes, porque habla mucho de lo que vio en México, ¿no?, en cada uno de sus viajes, sí. Pero lo que vio en el exterior, ¿cómo influenció la forma de realizar las películas? En eso que te digo, en tener seguridad de que si soy auténtica y soy sincera y transmito lo que veo de mi propia cultura, sí voy a comunicar con sinceridad y con fuerza algo, mucho más que si trato de hablar de cosas que no soy. Y para eso me ha ayudado mucho que, bueno, aunque mi papá ya nació en México, hijo de italianos, pero bueno, sí hay una referencia a la cultura europea permanente de los migrantes europeos en América. Y también una parte corta de mi infancia, pero por razones de trabajo, mi papá vivió en Suiza y una parte de mi infancia viví en Suiza, que era un shock para mí vivir en Suiza. Muy interesante, muy, muy fuerte, entiendo ya muy bien el francés, me cuesta trabajo, hasta después de un rato me acuerdo cómo hablarlo, pero fue muy importante, pero te ayuda mucho a tener la perspectiva de tu propia cultura y a confiar en los lazos humanos de las diferentes culturas. Sí soy, como creo que somos muchísimas personas afortunadamente, una defensora como un valor supremo de la humanidad, su diversidad y sus formas de comunicar nuestras diversidades, y creo muchísimo en la diversidad. Pero a mí me toca hablar de la que yo conozco,
¿no? Sí. Y ya ahora tengo mucha confianza en mis mexicanadas, sí. Y mi música y todo, sí lo hago, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, le vamos a agradecer nuevamente a María la hermosa plática, muy alentadora, creo yo. Les invito a ver la película mañana, sin falta, porque es muy esperanzador y humanista, me parece, el mensaje. Es a las 2, ¿no? Es a las 2 en el Luminor, que es el Ex Latina, por si no lo conocen, si no lo ubican. Metro Hotel de Ville. Y acompañarme en esta charla. También les quiero pedir una cosa en este momento. En la misma presentación en el festival se pasa un spot que habla de un sitio que crearon la gente de Ambulante, Diego Luna y Gael García, un sitio para donativos, para lo del terremoto. Es un buen sitio para donar cosas para este momento tan complicado de varias partes de México, especialmente de la Ciudad de México, del estado de Oaxaca, de Morelos, de Puebla y de una parte del estado de Chiapas. Los donativos son ahora muy importantes y son donativos que se han creado plataformas muy horizontales ciudadanas de supervisión de los donativos, porque pues no creemos en nuestro gobierno es absolutamente corrupto, pero ya estamos mucho más organizados para supervisar y controlar las ayudas que se puedan enviar para reconstruir la ciudad, para que la gente pueda volver a tener donde vivir. Son muchos edificios derrumbados, en la Ciudad de México más de 40, pero son 3,000 que ya no se pueden habitar y que van a ser derrumbados porque están absolutamente destruidos, y son 24,000 con daños muy severos. Escuelas, hospitales, mi nieta ya no tiene escuela, una de mis hijas también se quedó sin casa, y es la historia de muchas gentes que habitamos la Ciudad de México. Y eso hay que reconstruir, hay que planear, hay que seguir aprendiendo cómo se vive en una ciudad sísmica. Y bueno, los apoyos que se puedan donar o la difusión que puedan hacer. Este sitio es muy seguro porque es ciudadano y estamos supervisando que las ayudas que lleguen a México no pasen por el gobierno, porque no creemos en nuestro gobierno. Muchas gracias. De todo. ¿Sí? ¿Tú crees que sí?